seguro para servir a la familia. Bienvenidos a esta importante presentación sobre la sobretensión eléctrica del mediodía. Como siempre, ¿momento católico? Estaba profetizado. Se preveía que llegaría a Estados Unidos. Y ahora mismo, el momento católico draconiano y bárbaro ha llegado. La marca de la bestia está a punto de hacerse efectiva. El Proyecto 2025 ya se está llevando a cabo. Oficialmente, adoptará la imagen de la bestia, según las profecías del fin de los tiempos. Luego viene la crisis legal con la persecución de quienes guardan los mandamientos de Dios. No podrás comprar ni vender, y algunos serán martirizados por la fe en Jesucristo. ¿Estoy listo? ¿Estás listo? Es hora de poner en práctica las 5 claves de la supervivencia. Mira esto, no muevas ni un músculo, ni siquiera guiñes un ojo. Clips. Hola, soy Brian Burch y tengo el honor de servir como embajador de los Estados Unidos ante el Mar Santo. Nos sentimos honrados de representar a los Estados Unidos de América en el Vaticano. Como embajador, mi misión es fortalecer los lazos entre los Estados Unidos y el Mar Santo. También espero con interés trabajar con el Papa León I, XIV, el primer pontífice de Norteamérica y también oriundo de Chicago, para ayudar a impulsar estos objetivos vitales. Este es el momento católico, una oportunidad para que los valores católicos transformen la vida pública para el bien de todos. Actualmente, el catolicismo es la denominación cristiana más grande. Los líderes católicos, especialmente nuestros obispos, han dicho que es una pena que la Iglesia parezca ser despreciada en nuestra cultura, porque los valores católicos y los valores estadounidenses son muy similares. Ambos creemos en la necesidad de proteger el bien común. Esos son valores católicos. Esos son valores estadounidenses. Al principio dijimos, es una pena que no nos unamos, y poco a poco nos hemos ido acercando cada vez más a Dios. Este es el momento católico, una oportunidad para que los valores católicos transformen la vida pública para el bien de todos. Este es el momento católico. Saludos a Save to Serve International y a quienes nos ven por primera vez. Bienvenidos a este estallido de energía del mediodía, su oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Soy su presentador, Andrew Henríquez. Amados, esta va a ser una lección solemne, y, en relación con otros temas que mencioné en la introducción, también voy a compartir con ustedes que al Vaticano le encanta China, y el Vaticano odia a China. El Vaticano, sí, ama a China por su vigilancia, intrusiva, abusiva, por su sociedad exclusivamente digital, por su sociedad de esclavitud. Le encanta China porque a todos los tiranos les encanta un sistema para esclavizar a las masas. Pero el Vaticano también desprecia y odia a China porque China es un país comunista. Y la marca de la bestia, la marca del Vaticano, la marca de la Iglesia Católica Romana, la marca de la decencia debe hacerse cumplir en todos los países. Y al ser China una nación comunista, será un obstáculo para la imposición de la marca de la bestia. Amados, esta subida de tensión del mediodía, miren esto. Vamos a ello, predicadores. Vamos a entrar en materia. Muy bien, amigos, este es un artículo. Dado el hecho de que hay un ascenso de la derecha católica en Estados Unidos, y tenemos al católico vaquero Kevin Roberts que les está diciendo que durante el segundo mandato del presidente Trump va a ser la persona principal que dará forma a la política de esta administración. Él y sus aliados de la fundación llamada Patrimonio. Él y sus aliados de ese movimiento llamado Proyecto 2025. Incluso el Washington Examiner se está centrando en el hecho de que existe un momento católico en Estados Unidos. El titular habla de la incómoda prominencia del catolicismo del Consejo de Trump en la política estadounidense. Está justo ahí, amigos míos. Sí, el catolicismo está tomando el control de la política estadounidense actual. No voy a leerlo todo. Quiero que aprendas a verificar los hechos. Amén. Y sean como aquellos bereanos en Hechos, capítulo 17. Recibieron las palabras de Pablo con toda disposición de corazón, pero escudriñaron las escrituras para ver si lo que se decía era cierto. Muy bien, un párrafo más. Ahí está. Nos dicen que el Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca ha adaptado su retórica para reflejar la creciente representación popular católica romana. Última frase. Muchos católicos vieron esto como un momento decisivo de integración, conexión y trabajo conjunto en este país históricamente protestante. En otras palabras, la prensa secular les está diciendo que Estados Unidos se está volviendo católico. Déjame venir a estos en vivo ahora mismo. Estados Unidos se está volviendo católico. ¿Qué profecía te viene a la mente que confirme que Estados Unidos se convertirá en católico? Estados Unidos impondrá dogmas católicos, principios católicos, teología católica y obligará a la gente a aceptarlos o morir. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es ese pasaje bíblico? Estás en vivo. Sí, vamos a entrar en calor. Mastín. Gracias. Roy Selma. Gracias. Violeta. Es Apocalipsis 13 versículo 11. Esta bestia, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, hablará como un dragón. Versículo 14. Haz una imagen para el papado. Es lo que llamamos la catolicización de Estados Unidos. Está justo ahí, amigos. La relación entre el gobierno de Estados Unidos y todos los niveles de la Iglesia Católica ha entrado en un terreno desconocido. La gente lo está viendo. Aquí está el vídeo completo. Ahora bien, hemos llegado a un momento católico y a continuación voy a confirmar qué significa ese término. ¿Qué significa el término momento católico? Si alguien está transmitiendo en vivo ahora mismo, por favor, escríbalo en la sección de comentarios mientras reproduzco este vídeo. Interactuemos con el contenido de hoy. Esta subida de tensión al mediodía, mira esto. Observa lo que Dios va a hacer. Reproduce el vídeo. Estamos presenciando algo extraordinario.
Un papa estadounidense. Los ministerios católicos florecen en todo el país. Las conversiones a la Iglesia aumentan rápidamente. Este es el momento católico. Una oportunidad para que los valores católicos transformen la vida pública para el bien de todos. Sí, este es un momento católico. Saben, amigos, voy a, por la gracia de Dios, volver a ilustrar a la Madre Bestia. Viste mis tentáculos. Los 8 tentáculos como los de un pulpo. Voy a reformatear eso y haré que la Bestia Madre tenga 10 cuernos. Y cada cuerno representa un principio, una política que desencadenaría la crisis de la ley dominical. Como la Madre de la Bestia, acrónimo MOB, Madre de la Bestia, MO. Marca de la Bestia, mandato de la Bestia. Cuando salía de casa, mi esposa me dijo, momento católico, momento. El católico es la bestia. El catolicismo es el peor. Momento. ¿Te refieres a un momento más católico? Momento de la Bestia. Como la marca de la Bestia. Observa con atención. A ver si alguien en la sección de comentarios sabe qué es el momento católico. Está bien. Santana Eddie, estás cerca, amigo mío. Mira la pantalla de aquí. El momento católico fue acuñado en 1987 por un destacado erudito y sacerdote católico romano. Su nombre es Richard John Newhouse. Richard John Newhouse. El momento católico. Miren con atención, amigos míos. En esta publicación, les va a explicar qué significa el momento católico. Y una vez que lea esto, iré a la sección de comentarios. Escucha atentamente. Y la pregunta que les voy a hacer es esta. ¿Existe alguna diferencia entre ser un católico estadounidense o un católico americano? Una vez más. 2 frases. Católico estadounidense versus católico estadounidense. ¿Hay alguna diferencia? Si notas alguna diferencia, déjala en la sección de comentarios mientras leo esto. Escucha lo que dice. Un predicador grande y audaz. Escuchar. Palabras en el recuadro rojo de su libro, El momento católico. Ahora bien, hablando sobre el momento católico. Como sacerdote católico, Richard John Newhouse afirmó que la Iglesia no debía caer en la pasividad en la que había caído su antigua profesión, sino que debía desempeñar continuamente un papel activo en el mundo para establecer el reino de Dios, por supuesto, basado en los principios y doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Continuar. Declaró que el momento católico no había terminado ni siquiera 13 años después de que acuñara el término, porque cada día desde el primer Pentecostés hasta el fin de los tiempos, es el momento católico. Está bien. En este contexto, distingue que existe una diferencia entre un católico estadounidense y un católico americano. Míralo ahora. El primero, siendo católico estadounidense, es una corrupción de la religión. Pero, esto último, es decir, ser un estadounidense católico, es a lo que deberíamos aspirar como estadounidenses. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es lo que buscamos como estadounidenses? Existe una forma distintivamente católica de ser estadounidense. Detente ahí mismo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué significa eso? Permítanme pasar a la sección de comentarios. ¿Qué está diciendo aquí? Amigos míos, en resumen, lo que te está diciendo es que todo estadounidense debe convertirse en católico romano. Bien, déjame asegurarme de que entiendes esto. Voy a quitar la palabra católico e insertar cristiano. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia entre ser un cristiano estadounidense o un cristiano estadounidense? Observa con atención. Amados, en términos sencillos, cuando alguien nace en Estados Unidos, ¿nace cristiano? Nadie nace cristiano, porque el cristianismo es una elección. Aunque nazcas en un hogar cristiano, con padres cristianos, no naces cristiano. El cristianismo es una elección, así como nadie nace pecador, porque el pecado sea una elección. Está bien, eso significa que si nací en Estados Unidos, eso significa que soy estadounidense ante todo. Cuando llegue a la mayoría de edad, elegiré a Cristo, me convertiré en cristiano y mi cristianismo prevalecerá sobre mi nacionalidad. Vamos de nuevo, una vez que elijo a Cristo, mi cristianismo supera mi nacionalidad, porque mi ciudadanía no está aquí, sino en el cielo. Soy cristiano del reino de Cristo. Eso es lenguaje común. Nací en Jamaica. Soy jamaicano ante todo. Cuando era un bebé de un día de nacido. Primero era jamaiquino, pero una vez que llegué a la edad adulta y elegí a Cristo, entonces era cristiano. Jamaiquino, pero ahora me convierto en cristiano jamaiquino. Porque mi cristianismo adventista del séptimo día supera mi nacionalidad. Amén a eso es todo. Pero ahora este hombre está diciendo que hay una diferencia entre ser un católico estadounidense y un católico americano. Última penúltima frase, una vez más. Dice que hay que estar atentos, pero esto último es a lo que debemos aspirar como estadounidenses. Todos debemos convertirnos en estadounidenses católicos. ¿En qué año fue eso? 1987. El momento católico. Amados, voy a confirmar esto una vez más con una declaración del libro El Gran Conflicto, donde la hermana White dice que estos sacerdotes que pertenecen a la Iglesia Católica Romana, y estos líderes civiles católicos romanos, aunque hacen juramento para convertirse en líderes gubernamentales, observa con atención, como líder gubernamental, son ante todo católicos porque su voto es al Papa, y el voto al Papa anula sus votos de cargo en el gobierno civil. Está ahí mismo en la pantalla. El momento católico. Última oración del segundo párrafo. Aunque crean que pueden prestar juramento, prometiendo lealtad al Estado de América, detrás de esto subyace el voto de obediencia a Roma, que los absuelve, que los exime de todo juramento contrario a sus intereses. El voto al Papa sustituye al voto a su cargo civil. Ese es un momento católico. Estaba profetizado. Ya te lo dije en mi introducción. Estaba profetizado.
Los que estéis vivos, podríais mencionar los nombres de algunos de los líderes del gabinete del presidente Trump que profesan la religión católica romana. Dame algunos nombres, porque, una vez más, si bien prestan juramento para servir como líderes del gabinete en la administración Trump, su voto al Papa como católicos romanos prevalece sobre su juramento al cargo. Dame algunos nombres. Darneta dijo que todas. Darneta. Bueno, sé humilde en clase hoy. Amén. J. Devans. Muchísimas gracias, Kevin Roberts. Bueno, Kevin Roberts, de acuerdo, por defecto Marco Rubio. Gracias. ¿Quién más? Berry. Muy bien. Miren la pantalla, amigos. Este es el principio del Papa XIII. Él estaba pidiendo un momento católico. Queridos, miren las palabras azules del centro. Dijo que todos los católicos deberían hacer todo lo que esté a su alcance para que las constituciones de los estados y la legislación se basen en los principios de la verdadera Iglesia, y que todos los católicos deben participar, siempre que sea posible, en la administración de los asuntos civiles. El momento católico. Querido, ¿en qué año acuñó Richard John Newhouse esa frase? 1987. Lo publicó en un libro. Te voy a dar un año en particular. Voy a mencionar un año en particular en el que el movimiento católico se convirtió en algo público y oficial. No fue en 1987. Aunque él lo publicó, ese no fue el año. Aunque también la hermana White dijo que tendría lugar en el momento católico. Mira atentamente aquí. ¿En qué punto se encuentra la historia del catolicismo en Estados Unidos en el 250 aniversario de la fundación de nuestro país? Así que, en muchos sentidos, nunca antes la Iglesia Católica había tenido una mayor influencia en nuestra cultura. Está bien. Así pues, el cardenal Dolan les dice que hemos llegado a un momento católico, especialmente este año 2026, que comienza el 17 de mayo y termina el 4 de julio. Celebración del 250 aniversario de Estados Unidos. Te está diciendo que hemos llegado a un momento católico. Este es el momento católico. Está bien. Así pues, los católicos tienen un buen nivel educativo. Son prósperos. Ocupan puestos de liderazgo, responsabilidad y servicio dentro de nuestras comunidades. Participan activamente en el gobierno. Bueno, así pues, estas son algunas maneras en que nuestros valores católicos pueden influir en la tierra que amamos. Y eso desde luego no era cierto al principio. ¿Verdad? Eso seguro. Entonces, cuando llegamos a 1776, los católicos en los Estados Unidos eran menos del 1% de la población. Eso no era cierto en 1776. ¿Por qué? En 1776 y 1775, los estadounidenses y sus líderes eran principalmente protestantes. Despreciaban a los católicos romanos y no podían servir en el gobierno de los Estados Unidos. Fueron catalogados como los mayores enemigos del protestantismo. Pero ahora hemos llegado a un momento católico. Actualmente, el catolicismo es la denominación cristiana más grande. Los líderes católicos, especialmente nuestros obispos, han dicho que es una pena que la Iglesia parezca ser despreciada en nuestra cultura, porque los valores católicos y los valores estadounidenses son muy similares. Ambos creemos en la necesidad de proteger el bien común. Esos son valores católicos. Esos son valores estadounidenses. Al principio dijimos, es una pena que no nos unamos. Y poco a poco nos hemos ido acercando cada vez más. La misericordia, el momento católico, que une a la Iglesia y al Estado por el bien común. Este es el momento católico. Dios mío, hemos llegado al momento católico. Queridos, ¿alguien sabe el nombre del embajador de Estados Unidos ante el Vaticano? Ya está aquí. Voy a confirmarlo. Creo que el año en que se produjo el momento católico y se amó este momento católico va a ser draconiano. Va a ser un momento católico bárbaro. Va a ser un momento de tiranía católica. Ya está aquí. Te daré mi fecha. No estamos en 1987. Te daré mi fecha. Bueno, ¿alguien sabe su nombre? El nombre del embajador de Estados Unidos ante el Vaticano. Su nombre. Está bien. Bueno. Así pues, ungido para este propósito. Pon 1989. Bueno, estás cerca. Está bien. Continuemos aquí. Bueno, Selma. Brian Burge. Estaba en la pantalla. Brian Burge. Todos miren el subtítulo. El titular dice que el embajador de Estados Unidos ve potencial para un momento católico. Con el Papa León XIV. ¿Qué fecha es esa que aparece en la pantalla? Es 25 de febrero de 2026. Ahora bien, Brian Burge es católico romano. Por lo tanto, cuando los líderes católicos romanos utilizan el término momento católico, debemos saber a qué se refieren. El momento católico significa que ya no eres estadounidense, católico. No, pero ahora sois estadounidenses católicos. No podría ser más claro. Mira la pantalla. Brian Bird afirmó que ve el potencial para un momento católico en Estados Unidos, dado el alto perfil de católicos en la administración actual con el primer papa estadounidense de la historia. Y continúa diciendo que también hay un nuevo tipo de conservadurismo en la política estadounidense que está siendo moldeado en gran medida por personalidades católicas prominentes, incluido el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Un conservadurismo del bien común que pueda ayudar a moldear el futuro de los Estados Unidos de América. Hemos llegado al momento católico. Signo de apertura de interrogación. ¿Acaso la inspiración divina indicaba que los principios católicos romanos serían puestos bajo el cuidado y la protección de Estados Unidos? Sí. Eso significa que la inspiración nos habló del momento católico que se avecinaba. Continuó diciendo que hay un momento real. Creo que el Papa León va a liderar esa iniciativa.
Él liderará esa ofensiva. Un momento católico. Queridos hermanos, miren la cantidad de líderes en la administración Trump, que están afiliados al catolicismo romano. Quiero que todos hagan zoom en él. Penúltimo nombre rojo. Nombre en rojo. Penúltimo. La secretaria de Trabajo, Lori Chávez Soñadora. No olvides ese nombre. Secretario del Departamento de Trabajo de Trump. Amigos míos, recuerden que Jonathan Bree está empujando el sol. Es el abogado principal de Lori Chávez Dar. Volveré sobre ese tema en breve. Observa con atención. Mira la pantalla. ¿Te das cuenta de lo que hay en la pantalla? Este es el presidente Trump haciéndose pasar por el Papa. El momento católico está presente en cada rincón. No te rasques la cabeza, predicador. El momento católico es evidente. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Imagínense a los líderes protestantes de Estados Unidos en 1776 haciendo esto. Imagínense a los príncipes alemanes de Alemania cuando Martín Lutero, el reformador, reavivó la reforma protestante. Imagínense a los príncipes alemanes, que acuñaron el término protestantismo. Tener un artista, un diseñador que los dibuje, que los pinte como un papa. ¿Qué? Eso sería blasfemo, sacrilegio, apostasía, abominación. Así que, esta imagen en la pantalla es una traición. Esta imagen en la pantalla es un signo de traición. En las altas esferas, el momento católico ha llegado. Si eso está claro, los que están en la sección de comentarios, mi familia, díganme, ¿queda claro ese punto? Coloca un clavo en el chat en un lugar seguro. El momento católico, eso es traición. Iglesia y Estado casi completamente unidos. Esa es tu cita, querido. Observa con atención. Nótese que el momento católico es tiránico. El momento católico es bárbaro en la pantalla, predicador. Porque los principios que componen el momento católico están en esa declaración en la pantalla. Y la inspiración dice que quienes rechacen el movimiento católico no serán tolerados. Ya os lo dije, amigos. Quienes protesten contra el movimiento católico serán perseguidos y tratados como parias de la sociedad. Estamos aquí en el momento católico. El momento de la bestia. Continuar. Está en la pantalla. Este es el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano promoviendo el momento católico. En su primera frase, dice que el objetivo del mar sagrado y el de Estados Unidos no son diferentes. ¿Qué? No son diferentes. No son diferentes. Y este hombre dijo, el Papa de Roma tiene un punto en la agenda que debe incluirse. Este año, 2026. Cuando Estados Unidos celebre su 250 aniversario. Aquí está en la pantalla. Brian Burch, el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano. Esto es un agotamiento total. Traición en las altas esferas. Apostasía. Abominación. Hola, soy Brian Burch y tengo el honor de servir como embajador de los Estados Unidos ante el Mar Santo. Nos sentimos honrados de representar a los Estados Unidos de América en el Vaticano. Como embajador, mi misión es fortalecer los lazos entre los Estados Unidos y el Mar Sagrado. También espero con interés trabajar con el Papa León XIV, el primer pontífice de América del Norte y también oriundo de Chicago, para ayudar a impulsar estos objetivos vitales y continuar construyendo un futuro de esperanza, dignidad y paz para todos. Ya saben, amigos, a veces grito cosas desde la azotea, y hoy voy a confirmar lo que estoy proclamando a los 4 vientos. John Bryan, sigo diciendo John Burch, la sociedad John Burch. Brian Burch acaba de declarar que su misión es unir al Vaticano con Estados Unidos, trabajar en armonía. ¿Sabes lo que se dice en el libro El Gran Conflicto, página 563, capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada? Se nos dice que busquemos la armonía. Te voy a dar las 2 últimas frases del primer párrafo. Era una época en la que los protestantes valoraban mucho la libertad de conciencia, que tan caro les había costado conseguir. Enseñaron a sus hijos a aborrecer el pop, a amar el pop, a aborrecer el pop y sostenían que buscar la armonía con Roma sería una deslealtad a Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados ahora? Esto es una afrenta a Dios. Dios aborrece esto. Vamos, amigos, déjenme ir con mi familia. Sentado para servir en vivo. Te voy a dar mi fecha para confirmar el momento católico. Un momento. Predicador, aquí está mi fecha. Y antes de llegar a eso, escuchemos qué le habría dicho el entonces presidente John F. Kennedy a este embajador, al presidente Trump y a J.D. Vance. Escucha lo que él habría dicho. Observa con atención. Creo en una América donde la separación entre la Iglesia y el Estado sea absoluta. ¿Está bien? Donde ningún católico le diría al presidente, si fuera católico, cómo actuar, y ningún pastor protestante les diría a sus feligreses por quién votar. Cuando ninguna iglesia ni escuela religiosa recibe fondos públicos ni preferencia política. Y entonces John F. Kennedy prosiguió afirmando que el presidente no buscaría consejos ni instrucciones sobre políticas en Estados Unidos ni del Papa ni del Consejo Nacional de Iglesias. Voy a hacerles 2 preguntas para confirmar la fecha en que la tiranía católica comenzó oficialmente de forma pública. Primera pregunta. ¿Alguien sabe el año exacto en que fue asesinado JFK? Dame el año en que fue asesinado. En segundo lugar, ¿alguien sabe en qué año Estados Unidos envió a su primer embajador al Vaticano? ¿En qué año fue eso? Porque ese fue el año en que Estados Unidos comenzó a unirse públicamente con el Vaticano. Cuando Estados Unidos proclamó pública y oficialmente el protestantismo, eso fue hace un año. Bueno, así que tenemos el nombre de pila Helen en 1963, cuando asesinaron a JFK. ¿Qué estuvo bien John Rennie Selma?
¿Maritama? Eso es todo, Taylor. El año en que Estados Unidos envió a su primer embajador estadounidense al Vaticano fue 1984. Ah, ese fue el momento católico. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué digo eso? Un momento, predicador. ¿Por qué digo eso? Porque en 1989, en la pantalla, predicador, ¿lo ve ahora? Para 1989, Ronald Reagan y Juan Pablo II se unieron para derrocar el comunismo, el momento católico de 1984. Y por eso tuvieron que deshacerse de John F. Kennedy. Sacarlo del poder, asesinarlo. Tiene sentido. Así pues, en 1984, llegó el primer embajador estadounidense al Vaticano. No estoy diciendo que no existieran reuniones clandestinas para unir a la Iglesia y al Estado antes de 1984. Lo que digo es que fueron reuniones oficiales y públicas. Es 1984. Míralo ahora. Y en 1987, Richard John Newhouse acuñó el término, el momento católico, en el libro. Ya. No somos católicos estadounidenses, sino católicos estadounidenses. Y en 1989, de nuevo en la pantalla, el predicador, ya lo ven. El derrocamiento del comunismo. Amados, debemos orar por estas cosas. Y por eso les debo a ustedes, mi familia, darles la información valiosa a su debido tiempo. No lecciones superficiales. No, amigos. Debemos estar arraigados y fundamentados en la verdad presente y basados en la educación. Página 178. Debemos saber dónde nos encontramos a la luz de las profecías. Permítanme confirmarlo ahora. 1984. Está en la pantalla. Predicador. Ahí está. 1984. 9 de abril de 1984. El primer embajador de Estados Unidos. Ante el Vaticano, el mar sagrado. 1984. Me pregunto qué diría Abraham Lincoln. Abraham Lincoln lo habría calificado de traición. Eso es todo. Traidores. A lo que nos hace una nación protestante. De acuerdo, queridos, volvamos aquí en este segmento. Ahora voy a hablar del Proyecto 2025. Quiero que todos se abrochen los cinturones ahora mismo porque el Proyecto 2025 también está vinculado a este momento católico tan bárbaro. Permítanme repetirlo. El Proyecto 2025 también está conectado de manera inherente e intrínseca con este momento católico tan draconiano. Es un momento católico. Kevin Roberts, déjenme hablar con él ahora mismo. En la pantalla, ¿qué está promocionando Kevin Roberts? En Estados Unidos, debe existir una ley que promueva el descanso y el culto del sábado. Kevin Roberts es católico. Está promoviendo el descanso dominical y el culto dominical por ley. Aquí está. En lugar de limitarnos a oponernos a la soledad, la atomización y el secularismo, deberíamos observar el sábado, abrir nuestros hogares a nuestros vecinos, orar con ellos y compartir la alegría de un banquete apropiado. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es la causa? Nuestra explicación reciente, o una explicación reciente que usted haya visto, que incluso haya firmado, pedía, cito textualmente, restaurar en nuestra nación una orientación pública adecuada hacia las virtudes del patriotismo y el coraje, el honor y la lealtad, la religión y la sabiduría, la congregación y la familia, el hombre y la mujer, el sábado y lo sagrado, y la razón y la justicia. Queridos hermanos, si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo, en ese título, habría puesto que Trump es una marioneta manejada por hilos. Trump está controlado por el Vaticano. Período. Mira esto. Voy a confirmarlo en la pantalla. Kevin Roberts está promocionando Ram Navarum. Esa es su publicación en X. ¿Qué es eso? Encíclica que promueve el culto dominical por ley. La ley exige la asistencia obligatoria al culto dominical. Y Kevin Roberts acaba de publicar, desde la fundación llamada Heritage, enero de 2026, que el culto dominical por ley, un día uniforme de descanso, es lo que está promoviendo, obligando a la gente a volver a la iglesia. Dejemos eso atrás por el bien común. Última frase. Bien común. Bien común. Actualmente, el catolicismo es la denominación cristiana más grande. Los líderes católicos, especialmente nuestros obispos, han dicho que es una pena que la Iglesia parezca ser despreciada en nuestra cultura, porque los valores católicos y los valores estadounidenses son muy similares. Ambos creemos en la necesidad de proteger el bien común. Esos son valores católicos. Esos son valores estadounidenses. Al principio dijimos, es una pena que no nos unamos. Y, poco a poco nos hemos ido acercando cada vez más. Signo de apertura de interrogación. ¿Entendieron lo que dijo? Amigos, este hombre dijo que los valores estadounidenses son los mismos que los católicos, que son similares. Dijo que ambos promueven el bien común. Bueno, ¿qué consideran bueno Roma y los católicos? Por ley, el culto dominical se transmite en la pantalla. Dolan, ese es él. Sí, y el obispo varón. Incluso en los eventos de JD, por ley, se considera culto dominical. Este es el momento draconiano del catolicismo. Está justo ahí. Queridos, ya está aquí. Hay alguien que esté vivo en este momento que sepa cuántas páginas tiene el manual del Proyecto 2025. Escribe en la sección de comentarios. Si estás durmiendo, debes despertarte ahora mismo. Amados, verán, cuando les dejo esto por la gracia de Dios ahora mismo. Voy a compartir con ustedes que Trump es una marioneta. Y que todo lo que Trump ha estado haciendo, está cumpliendo lo que está escrito en el manual del Proyecto 2025. ¿Y qué, pastor? ¿Así que lo qué? Esta es mi respuesta. El Proyecto 2025 se denomina un mandato para el liderazgo. Está escrito por líderes católicos romanos. Entonces, dígame usted, ya que son los católicos romanos quienes encabezan este manual. Para el presidente.
dado que el presidente está llevando a cabo y cumpliendo absolutamente todo lo que figura en el manual, ¿a quién está sirviendo? A. ¿Quién sirve? Observa con atención. Es la agenda de los líderes católicos romanos. Ahora observa con atención. Te voy a hacer una pregunta y esto va a ser un acierto total, un clavo en el tejado. Signo de apertura de interrogación. ¿Votaron los ciudadanos estadounidenses a favor de las políticas del proyecto 2025? Signo de apertura de interrogación. ¿Sí o no? Signo de apertura de interrogación. ¿Los ciudadanos estadounidenses celebraron un referéndum? Signo de apertura de interrogación. ¿Sabes lo que es un árbitro? Se realizó un referéndum sobre los puntos principales del programa del proyecto 2025. ¿Se llevó a cabo? No. Entonces, ¿cómo es que Trump está cumpliendo con estos mandatos cuando el pueblo estadounidense no votó por ellos? Mira lo que voy a explicar ahora mismo en la pantalla. Estimado predicador, quiero que todos ustedes tengan esto en cuenta. Dice que el próximo presidente, Kevin Roberts, el vaquero católico, debe reorientar significativamente la postura del gobierno estadounidense hacia amigos y adversarios por igual, lo que incluirá evaluaciones mucho más honestas sobre quiénes son amigos y quiénes no. Esta reorientación podría representar el cambio más significativo en los principios fundamentales de la política exterior y en las acciones correspondientes desde el final de la Guerra Fría. Pasa al siguiente recuadro. Escucha lo que dice aquí mismo. Los 5 países. No es de extrañar que digan que si quieres esconder cosas de la gente, ponlas en un libro, porque muchos de nosotros no vamos a leer. Pero mi familia de STS, vamos a leer juntos. Signo de apertura de interrogación. ¿No son estos los mismos 5 países en los que se está centrando Trump? Continuar. Esto es un resumen. Esto no aparece en el manual, pero es un resumen de Google sobre el proyecto 2025. Presta mucha atención a lo que dice la primera frase. Es la segunda oración. Afirma que caracteriza a China no solo como un competidor, sino como una de las principales amenazas para Estados Unidos, y aboga por un nuevo enfoque de guerra de códigos. Detente ahí mismo. Así que es el proyecto 2025. Kevin Roberts, el Vaticano, que ha enumerado a China como la principal amenaza para Estados Unidos. Lo que he estado predicando desde el capítulo 11 de Daniel versículo 40 versículo 41:1 sobre el comunismo. La Revolución Francesa, el derrocamiento del papado, el Vaticano en 1798. Ella debe volver contra ellos. Comenzó en 1989. 1991. China es un país comunista. 3 de enero. 5 de enero. 6 de enero. 8 de enero. El 12. El tercer 13. Ayer. El pasado sábado 2 veces. ¿Tiene que caer China? Señor, ten piedad. Está en el manual del proyecto 2025. Míralo con atención. Punto de viñeta. Según el documento, la política aboga por una amplia separación económica estratégica de China para proteger la prosperidad de Estados Unidos. Signo de apertura de interrogación. Esto incluye aranceles recíprocos significativamente más altos, diseñados para bloquearlos productos chinos. Te lo dije, querida, China tiene armas nucleares. Estados Unidos tiene armas nucleares. Cuando dije que China debía caer, no me refería a que fuéramos a lanzar ataques militares contra China. Puede suceder, pero no creo que ocurra antes de que el pueblo de Dios sea sellado. Habrá un enfrentamiento nuclear. La hermana White profetizó eso basándose en las escrituras. Pero se impondrá un freno financiero a China. Así pues, China pasará a ser la segunda en importancia después de Estados Unidos. Estados Unidos debe seguir siendo la única superpotencia mundial, tanto financiera como militarmente. Tiene que suceder. Por eso Trump tuvo que cortar el suministro a Venezuela, apoderarse del petróleo y derrocar a Irán para controlar el petróleo, porque China recibe la mayor parte de su petróleo de Venezuela y de Irán. Esa no era la opinión de Trump. Surgió del proyecto 2025 de Kevin Roberts, la fundación llamada Heritage. Provenía del Vaticano. Trump está dándole una paliza al Vaticano. Es una marioneta. Próximo. Esperar. Ayer, después de la subida de tensión del mediodía, les dije a los predicadores, miren la parte trasera de sus ordenadores. Signo de apertura de interrogación. ¿Saben dónde dice que se fabricaron sus ordenadores? En China. En la parte trasera de mi iPad ponía, ensamblado. En China. El plan consiste en cortar todo el suministro de productos procedentes de China para destruirla. Economía china. Vuelva aquí, predicador. Dice que pide una prohibición total. Una prohibición total de las entidades estadounidenses que contribuyan directa o indirectamente a los objetivos de inteligencia artificial de China. E incluso restringir TikTok. Amigos, ¿saben cuándo se escribió y publicó este manual? ¿Sabías que la prohibición de TikTok llegó después? Un momento. Todos se lo perdieron. La supuesta prohibición de TikTok y el hecho de que multimillonarios estadounidenses se hicieran cargo de la versión estadounidense de TikTok se produjo tras el lanzamiento de Project 2025. Eso debería decirte algo. Eso debe decirte algo. Deja que eso se asimile. Muy bien. Ahora, el Papa dice que ama a China. Está justo. Ahí, él ama a China. China es el mejor ejemplo de la doctrina católica romana, llamada bien común. El Papa. China. Sí, él ama el sistema de esclavitud de China porque la marca del Vaticano, la marca de la Iglesia Católica Romana, la marca de la bestia es la esclavitud. Así que le encanta eso, pero odia el comunismo. Eso es lo que es. El Vaticano adora a China. El Vaticano odia a China. Deja eso atrás. Y todos los tiranos aman a China. Todos los tiranos adoran a China. Garra Schwab WF. Respeto los logros de China, que son tremendos en los últimos 40 años. Creo que es un modelo a seguir para muchos países. Sí,
es un modelo a seguir porque bienvenidos al 2030. No. Deberán nada y serán esclavos felices, dicen Klaus Schwab y la WF. ¿Ves por qué? Y recuerden, se nos dice que tanto Klaus Schwab como el Papa dicen que hay que ir y preparar el futuro, no prepararse para el futuro. No, prepara el futuro. Ambos están en la misma onda. Así que Klaus Schwab y el Papa China. Sí. Pero odian a China, si entiendes a lo que me refiero. Ahora, amigos, dejen eso atrás. Volvamos al producto 2025. Signo de apertura de interrogación. ¿Sabes lo que dice? Estados Unidos debe ejercer presión externa sobre China para doblegarla. Eso es el Vaticano utilizando a Estados Unidos para llevar a cabo su trabajo sucio. Está bien, querido. No quiero que nadie se duerma en los laureles. Ahora. Porque muchas veces, cuando se leen los comunicados, la gente está dormida. No te duermas en los laureles. Puede que nunca vuelvas a tener esta oportunidad. En la pantalla, predicador, dice. Mire con atención. Primer párrafo. En lugar de presionar a la teocracia iraní, fíjense en cómo Kevin Roberts y el Vaticano le darán públicamente una reprimenda, un buen escarmiento, al entonces presidente Barack Hussein Obama. Según ellos, la administración Obama proporcionó al régimen iraní un salvavidas económico de cientos de miles de millones de dólares, y este dinero envalentonó su brutalidad. Ahora lee el siguiente párrafo. El siguiente párrafo. Ahora bien, la próxima administración, es decir, la de Trump, no debería ni preservar ni repetir los errores de las administraciones de Obama y Biden. Signo de apertura de interrogación. ¿Ves ahora qué? ¿Controlan Estados Unidos? Kevin Roberts. El Vaticano. Mira con atención ahora. Escucha dónde ponen a Venezuela. Venezuela fue en su momento uno de los países más prósperos. Ahora es casi el país más pobre de Sudamérica. Y luego tacharon de comunistas a los líderes de Venezuela. Segunda oración. Comunista. Amados, está claro que aún es una guerra contra el rey del sur. Los principios de Francia, el ateísmo patrocinado por el Estado en las décadas de 1780 y 1790, el ateísmo y el comunismo. SHH, vuelve aquí. Y el párrafo ahora dice, observen con atención, debemos cortar las relaciones con Irán. Debemos derrocar a Venezuela. Bueno, vale, cariño, ¿de qué año? Oye, predicador, Google, ¿en qué año se lanzó el proyecto 2025? ¿En qué mes se lanzó? Queridos hermanos, ¿cuándo fue derrocado Venezuela? 2026, febrero, en enero. Pero, ¿cuándo se escribió el manual? En la pantalla, el predicador. Entonces, abril de 2023. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién gobierna Estados Unidos en abril de 2023? Es el momento católico en la pantalla, predicador. Dice que la próxima administración es la de Trump. Ese es Trump. Deben insistir. Deben utilizar propaganda contra el pueblo estadounidense. Este es el legado de Kevin Roberts y su proyecto 2025, que afirma que esta administración debe utilizar la propaganda para hacer creer al pueblo estadounidense que China e Irán representan amenazas peligrosas para nosotros. Está justo ahí, no me lo inventé. Impulsar programas para educar al pueblo estadounidense. Continuemos aquí. Arriba, escucha lo que dice. Estados Unidos y sus aliados también se enfrentan a amenazas reales. ¿Qué países mencionan ahí? Rusia, Irán, Corea del Norte. En el siguiente párrafo se afirma que, a la luz de esto, la estrategia de defensa de Estados Unidos debe identificar a China inequívocamente como la máxima prioridad para la planificación de la defensa estadounidense. China es nuestra máxima prioridad. El Vaticano dijo eso. A continuación, les digo que aquí no estamos jugando, amigos. A continuación, en la parte superior, dice en primer lugar, China es un enemigo totalitario de Estados Unidos. Vale. Escucha. Luego dice, resolvemos el problema con China. Resolvemos el problema de China no podando y remodelando las hojas, sino arrancando el árbol de raíz y rama. Misericordia. No puedo disfrutar de esta miel de la palabra por mí mismo. Seguro para servir en vivo. ¿Qué texto te viene a la mente? Mientras piensas y comentas en oración, voy a leer eso una vez más en la pantalla, grande y en negrita. Ese segundo recuadro dice que para resolver el problema de China, tenemos que ir más allá de retocar este o aquel programa en el gobierno, reemplazar a este o aquel burócrata. Tenemos que ir más allá de eso. No se trata de podar hojas y remodelar hojas, sino que debemos arrancar el árbol, de raíz y rama. Ahora, ¿qué texto te viene a la mente, amigos? Vamos, seguro para servir en vivo. Vamos, seguro para servir en vivo. No, Kira, no Malaquías 4. Vamos, no se lo digas, Jared. Vamos, ¿qué texto te viene a la mente? Todo lo que digo es guau y misericordia. Es malvado. Amada. Raíz, arrancar de raíz, arrancar de raíz. Jason Daniel 7. Versículo 8. Cuerno pequeño, el papado. Arrancará 3 cuernos de raíz. Las raíces. Esto está escrito en el proyecto 2025. Kevin Roberts, el Vaticano. Digo, China es la siguiente. Arranque de China, raíz y rama. Miren el chat ahora, está en llamas ahora. Esto es serio, amigos míos. Y por eso les ruego, no me duerman. Muchas horas y oraciones se dedicaron a esta presentación de búsqueda de poder del mediodía. La última frase aquí en la pantalla dice, el compromiso económico con China debe terminar. ¿Qué? No es un final repensado. Este es un momento católico. Ese es mi punto. El proyecto 2025 es un momento católico. Es un momento católico. Amado, en la pantalla, pensé en
Esto. Acaban de decir en el proyecto 2025 y la herencia de América de vuelta en la pantalla. Predicador, tal vez ellos todos se lo perdieron. Dice que Estados Unidos debe poner fin a todo. Compromiso económico con China. Queridos, una búsqueda rápida. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuáles son los principales países que compran productos de China en la pantalla? Estados Unidos. Estados Unidos es consistentemente el mayor comprador de productos de China. Entonces, si Estados Unidos deja de comprar productos de China, ¿qué le pasó a China? Vamos, amigos, ¿qué le pasará a China? Ahora, aquí hay alguien preguntando, pero Estados Unidos le debe a China miles de millones de dólares. Solo esperen. Verán a quién debe comprar petróleo China ahora. Estados Unidos directa e indirectamente, porque Estados Unidos lo controlará todo con el Vaticano. China tiene que caer en la pantalla, predicador. Este es el proyecto 2025 diciendo, miren las palabras en el recuadro rojo. El próximo presidente, es decir Trump, debería usar un departamento de Estado. Ese es Mark. ¿Ves por qué pusieron a Marco Rubio allí? Ahora el católico, el próximo presidente. Vicepresidente, católico J.D. Vance debería usar el departamento de Estado Marco Rubio y su gama de recursos para reevaluar y liderar su esfuerzo tal como lo hizo durante la Guerra Fría. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? ¿Guerra Fría? ¿Qué dos potencias se unieron en la Guerra Fría para derrocar el comunismo? Veo dos cosas aquí. Signo de apertura de interrogación. ¿Te das cuenta de cómo están pidiendo el regreso de las leyes azules? Restauremos las leyes azules de los domingos, que sabemos que son la marca de la bestia. Y ahora están diciendo, volvamos a los principios de la Guerra Fría. Sí, ese es el Vaticano y Estados Unidos. Amados, quiero que todos tomen nota de esto antes de que lo olvide. Y cuando regrese es la ley esta vez. Amados, ¿lo saben? ¿Lo saben en el manual del proyecto 2025? Escúchenme, más de 900 páginas. La palabra Irán se encuentra 57 veces. Irán. Rusia se encuentra 108 veces. Ruso, no ruso, solo Rusia. No rusos, Rusia. Corea del Norte aparece 20 veces. Así que son 57, 108 y 20. Quiero que adivinen. ¿Cuántas veces creen que aparece China en el manual? Denme un número. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántas veces creen que se menciona China en el proyecto 2025? De nuevo, mientras piensan y escriben, Irán 57. Rusia 108, Corea del Norte 20. ¿Cuántas veces creen que aparece China en el manual? Queridos, China aparece más de 483 veces. 483 veces. Entonces, ¿de qué trata el manual? ¿De qué trata el manual? Signo de apertura de interrogación. Si tú y yo, predicadores, estamos teniendo una conversación y todo lo que digo es que no sé, coche, ¿qué tengo en mente? Coche. Eso significa proyecto 2025. Todo se trata de China. Signo de apertura de interrogación. ¿Saben cuántas veces aparece Israel en el manual? Israel. Israel aparece unas 20 veces. Israel. China 483 veces. Signo de apertura de interrogación. ¿Ves lo que he estado predicando? Vuelve aquí. Predicador, vuelve aquí. Una nueva guerra de códigos. Terminemos esto en la pantalla. Dice que, por mucho, el peligro más importante para la seguridad, las libertades y la prosperidad de Estados Unidos es China. Escucha ahora. China es, sin duda, el estado más poderoso del mundo, aparte de los propios Estados Unidos. Por eso China tiene que caer. Porque, según las profecías del fin de los tiempos, Estados Unidos debe seguir siendo lo que todos creen. La única superpotencia mundial, tanto financiera como militarmente. ¿Tiene sentido? Ahora, el siguiente párrafo al final. Déjame resumir esto porque ahora entiendes el punto. Pastor, ya entendimos el punto. Pastor, mira la primera frase. Haz de China la máxima prioridad. Haz de China la máxima prioridad. Ahora, amigos, aquí mismo, voy a rematar. Y mostrarles las huellas dactilares del Vaticano en la escena del crimen. La huella dactilar del Papa. En el manual del proyecto 2025 y la Fundación Heritage. En la pantalla, escucha lo que dice. ¿Sabes qué? Dejaré eso. Déjame decir esto rápidamente. Signo de apertura de interrogación. Recuerden que el sábado les dije que Trump no iba a seguir la agenda del cambio climático. Porque si se sigue la agenda del cambio climático, hay que deshacerse de los combustibles fósiles. ¿Lo recuerdan? Petróleo. Y les dije en segundo lugar, el país. La gente, los pocos hombres que controlan el petróleo. Controlan continentes. ¿Saben que en el proyecto 2025 dice que Trump no debería abandonar los combustibles fósiles? Es increíble. En la pantalla. Predicador. No voy a leer todo eso. Miren las palabras subrayadas. La principal preocupación de esta administración actual es invertir el dinero de los contribuyentes en proyectos intermitentes de energía eólica y solar y acabar con el uso de combustibles fósiles confiables. Esa es la administración Biden, el partido de los burros, acabando con el uso de combustibles fósiles confiables. Siguiente párrafo. Pero el próximo presidente debe ir en la dirección opuesta. Mírenlo ahora. Ahí está. Detener la guerra contra el petróleo y el gas natural. Último. Reenfocar. Asegurarse de que los clientes tengan electricidad, gas natural y petróleo asequibles y confiables. Eso es todo. El proyecto 2025 tiene a Trump bajo el proverbial pulgar. Es una marioneta. El Vaticano dirige Estados Unidos. Es un momento católico. Se los dije, amigos míos, como diríamos coloquialmente, se los dije. Bien, déjenme ir a esto ahora. Amados, ¿con qué dos países, con qué país está China en guerra para
¿Someter a China? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué país está tratando China de volver a poner bajo su dominio como Rusia está tratando de volver a poner a Ucrania bajo su control? ¿Qué país? Taiwán. Charet, Hillary, Papa David. Proverbios 3 Rocas 77 Taiwán sabes. ¿Quién está en contra de China y apoya a Taiwán? Vamos, háblame. Esto fue ayer. ¿Qué país es el único país que ha declarado que apoya a Taiwán y, por extensión, rechaza a China? Es el único país que tiene un embajador en Taiwán. ¿Quién es? El Vaticano. Miren con atención. Ahora, en el proyecto 2025, dijeron que Estados Unidos debe hacer todo lo posible para impedir que China anexe y controle Taiwán. En la pantalla, predicador, no te lo puedes inventar. En la caja, la resistencia de Trump a los objetivos expansionistas chinos requiere una defensa de negación, mediante la cual nosotros, Estados Unidos, hacemos la subordinación de Taiwán u otros aliados de Estados Unidos en Asia. Prohibitivamente difícil. Sí, ahora ve que dificulta que Taiwán sea devuelto a China. Eso es todo, está claro. Y ahora, por supuesto, el Vaticano. El Vaticano está en contra de que China asegure Taiwán. Está en la pantalla. Lo cubrimos ayer. No volveré a eso. Permítanme terminar esto ahora. Pastor, entendemos el punto. Pastor, querido. Había una cosa que tuve que buscar en el manual. Y era el sábado. Busqué domingo. Marca de la bestia en el proyecto 2025. Signo de apertura de interrogación. ¿Saben que también están promoviendo la ordenanza del descanso dominical en el proyecto 2025? Está aquí mismo en la pantalla. Todos lo sabemos, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y aquí está la persona que escribió ese artículo. Una de las propuestas interesantes que usted ha expuesto en el manual del proyecto 2025 de Heritage sobre el sábado. ¿Cuáles son algunas de las ideas que tiene allí? Sí. Y luego él va a hablar sobre eso. El señor Berry, el señor Sanderau, el señor Mark de la Bestia, Jonathan Brigg, esto es lo que dice ahora, demostrando que no hay lugar para los cristianos adventistas del séptimo día, para las personas que guardan el sábado. Esto es lo que dice, lugar, pero sería un estímulo, un incentivo, para descansar realmente para coordinar la actividad comercial durante los otros 6 días de la semana. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es, supongo, el panorama general? ¿Cómo le vendemos a Estados Unidos esta visión de que el trabajo es bueno, y sagrado? Y también, ¿qué le estamos llevando el primer día al nuevo secretario de Trabajo? Y el nuevo secretario de Trabajo es católico romano. Este es un momento católico que realmente se remonta literalmente a Constantino y su reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano, que ha tenido una tradición bastante consistente en la civilización occidental de tomarse el domingo libre, del comercio. Pero es descanso para descansar, para pasar tiempo con Dios, tiempo para adorar a Dios, es descanso. Este es el momento católico. Así que, amigos, por favor, yo disculpas. Te llevé a través del manual del proyecto 2025, solo para confirmar que estamos viviendo en el momento católico bárbaro, el momento católico draconiano. Mi último punto será este. Fundación Patrimonio Kevin Roberts. Proyecto 2025 de Kevin Roberts. Kevin Roberts, el vaquero católico. Kevin Roberts, el portavoz del Vaticano en Estados Unidos, dice que no importa lo que Trump diga públicamente. Controlamos la administración Trump. Controlamos a Trump y Trump cumplirá nuestra agenda. Proyecto 2025. Entonces, ¿quién gobierna Estados Unidos? Los católicos. El Vaticano. Hemos llegado al momento católico. Kevin Roberts. Sin duda, Trump implementará nuestra agenda. Él estaba en el registro cuando el equipo intentaba distanciarse de ti. No tengo idea de quién está detrás de esto. Él puso X, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están diciendo y algunas de las cosas que están diciendo son absolutamente ridículas y abismales. ¿Tienes alguna idea de lo que le gusta o no le gusta aquí? Creo que lo clave es que el presidente Trump vio la marca como una desventaja en la temporada política, pero también anticipamos que, en adelante, el presidente electo y el vicepresidente electo, con quienes mantenemos excelentes relaciones, seguirán adelante. Muy bien, está claro. Escuchen. Algunas de las muchas cosas de la agenda del proyecto 2025 podrían suceder ahora, sin importar lo que dijera el candidato en ese entonces. ¿Es eso justo? Sí, es justo y no hay duda de que sucederá. No lo digo con falta de respeto hacia el presidente Trump. Es una falta de respeto. Él es quien está a cargo. 689 predicador 6.897.775.198. Queridos, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que se trató hoy? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es su opinión sobre lo que cubrimos hoy? Los puntos fueron claros, Cristal. Es hora de servir a la familia de manera segura para implementar las 5 claves de supervivencia. El tiempo casi se acaba. Estamos rodeados. Kevin Roberts está pidiendo castigo para quienes quebrantan el sábado y el domingo. Este es el momento católico draconiano. Llamen, déjenme escuchar sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, porque algunos sí, publican preguntas solo en la sección de comentarios. No puedo leerlas todas, así que, si tienen alguna, llámenme. Si no tienen ninguna, no hay problema. Cierro la conversación. Pero, en tercer lugar, déjenme hablar sobre la izquierda radical. Ustedes y yo hemos formado parte de facultades y senados académicos, y entendemos que la izquierda se ha apoderado de nuestras instituciones. La razón por la que están tan furiosos ahora mismo, la razón por la que tantos presentadores de MSNBC, por ejemplo, pierden la cabeza a diario, es porque nuestro bando está ganando. Así que, con esta respuesta,
Vuelvo al punto de partida y solo quiero animarlos con algo de sustancia. Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo pacífica, si la izquierda lo permite. ¿Qué es una revolución, amigos míos? Es un cambio del protestantismo al catolicismo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es una revolución? Es un cambio de la América protestante a la América católica. Queridos, ¿saben lo que necesitamos ahora? La parte B, como en niño, para hablar de la preparación mental, la preparación física, la preparación espiritual para afrontar lo que se acerca. Arrepentimiento. Parte B, avivamiento. Parte B, reforma. Parte B, estar en el campo. Parte B, tener recursos de comida y agua en tu propiedad. Esa es la parte B, ¿verdad? Evangelización. Esa es la parte B. Ayudar a los menos afortunados. Esa es la parte B. Cómo vivir por fe y no caminar por vista. Cómo confiar en Dios y no dudar. Ser optimista y no pesimista. Seguir adelante y no procrastinar. Esa es la parte B, pero a veces la gente no aprecia la parte B sino ve la urgencia. Por eso recibes la parte A hoy. Espero que lo que se haya cubierto haya sido carne a su debido tiempo y ha sido un placer para mí servirles a ustedes, mi familia, seguro para servir en vivo. Ustedes son mi familia. Y aquellos de ustedes en la sección de comentarios, oremos unos por otros. Llamante, espere en línea, oremos unos por otros. Silencie el volumen en vivo y espere un segundo. Oremos unos por otros, animémonos unos a otros. Trabajemos juntos en espíritu y en verdad para que todos seamos hallados fieles y preparados. Amén. Por eso, venimos a la sobretensión del mediodía. Llamante, está en vivo. ¿Cuál es su pregunta o comentario hoy? Ese debe ser el conejo del. Muy bien, en este momento, oremos todos y no perdamos el sueño ni seamos interrumpidos y distraídos. Padre Celestial, hoy estamos agradecidos por esta sobretensión del mediodía. Verdaderamente, fue revelador. Verdaderamente, fue esclarecedor, informativo. Verdaderamente, también fue fascinante. Verdaderamente, fue convincente, fue persuasivo. Vemos que el tiempo casi termina. Que seamos hallados preparados, fieles, preparando a otros. Tu pueblo que hizo el sacrificio de unirse a la vida hoy. Fue un sacrificio. Bendícelos como corresponde. Bendícelos. Tú sabes cuáles son sus peticiones de oración. Concédeles en tu camino, en tu tiempo, según su fe. Te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias por responder a nuestra oración. El nombre de Jesucristo. Amén. Es hora de un momento cristiano. Es hora del momento adventista. Oigo un amén. Con el momento católico, ahora. Necesitamos nuestro momento adventista, nuestro momento de verdad presente. Amén. Por la gracia de Dios, tendremos más. Nuestro momento de oleada de poder al mediodía mañana a las 12 del mediodía, hora del este. Manténganse fieles. Dios los bendiga. La protesta continúa. La reforma continúa. Bueno, saludos queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el sermón de nuestro servicio religioso. Vamos a estudiar el mensaje del primer ángel. Antes de comenzar nuestra oración, permítanme mencionar que hoy vamos a estudiar el mensaje del primer ángel. En mi próximo mensaje, vamos a analizar el mensaje del segundo ángel y, más adelante, el del tercer ángel. Recuerden, no predico en orden cronológico todos los sábados. Tenemos diferentes ponentes, así que tendrán que sintonizar con regularidad para poder ver las 3 presentaciones. Ahora, antes de comenzar, queremos hacer una breve oración, como siempre hacemos. Por lo tanto, los invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con humildad de corazón, conscientes de que tu sabiduría es tan grande que nuestras mentes solo pueden abarcar los límites de tu sabiduría. Les pedimos que nos acompañen hoy mientras estudiamos el mensaje del primer ángel. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y no solo a comprenderlo, sino también a aplicarlo a nuestra vida diaria. Esto te lo pedimos en el precioso y santo nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, comencemos leyendo el mensaje del primer ángel tal como está registrado en Apocalipsis 14 en 6 y 7. Así es como se lee. Entonces, vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ahora bien, hay 3 cosas que quiero destacar sobre estos versículos al comenzar nuestro estudio. En primer lugar, este es el último mensaje de Dios al mundo antes de la segunda venida de Cristo. Sabemos esto porque después de que el tercer ángel proclama su mensaje, vemos a Jesús en el capítulo 14, versículo 14, viniendo en la nube con una hoz en la mano para cosechar la tierra. Eso hace referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos los 3 mensajes y luego a Jesús, sentado en la nube bajando a la tierra. Así que sabemos que este es el último mensaje de Dios al mundo. El segundo punto que quiero destacar es que este mensaje es un mensaje global. Apocalipsis 14 no se aplica únicamente a la nación judía, se aplica a toda la humanidad porque se nos dice que este mensaje llega a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El tercer punto que quiero que tengamos en cuenta es que los mensajes de los 3 ángeles son secuenciales. En otras palabras, deben ser proclamados en el orden correcto. Primero, segundo, tercero. Usted pregunta, ¿cómo lo sabemos? Bueno, fíjense en el versículo 6. Entonces, vi a otro ángel volando en medio del cielo. Ahora, vayamos al versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: Babilonia ha caído. Entonces tienes al primer ángel,
luego tienes a otro ángel y, luego en el versículo 9 dice, luego un tercer ángel los siguió. En otras palabras, el primer y el segundo mensaje. Por lo tanto, estos mensajes deben ser proclamados en el orden correcto. Una cosa se basa en la otra, y a medida que avancemos en el estudio, esto quedará claro. En primer lugar, queremos destacar el Evangelio eterno. Una vez más, dice en el versículo 6, vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así pues, debemos preguntarnos, ¿cuál es el Evangelio eterno que debe ser proclamado al mundo entero? Vamos a observar 4 aspectos del Evangelio eterno que se menciona aquí. Tiene que ver con la obra que Jesús hizo por nosotros sin nuestra intervención. Así pues, observemos estos 4 aspectos o 4 partes del mensaje del primer ángel cuando se refiere al Evangelio eterno. En primer lugar, el Evangelio eterno enseña que somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras. No podemos ganar la salvación mediante obras meritorias. Fíjese en Efesios, capítulo 2, versículos 8 a 10, donde esto queda absolutamente claro. Allí, en Efesios 2 en 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, alguien podría concluir, bueno, somos salvados por gracia mediante la fe, así que las obras no importan en absoluto. Bueno, los trabajos tienen que ver con nuestra respuesta, y eso lo vamos a notar en el versículo 7 del mensaje del primer ángel. Así pues, el versículo 10 continúa diciendo que las obras son importantes, pero, como resultado de la salvación, no son la causa de nuestra salvación. Dice en el versículo 10, porque somos obra suya. Cuando aquí se habla de mano de obra, no se refiere a que fuimos creados por Él. Se refiere al nuevo nacimiento. Él nos ha recreado espiritualmente. Así dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y ni siquiera son obras nuestras, porque continúa diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando la Biblia usa la palabra caminar, en sentido figurado, se refiere a nuestra conducta. Tiene que ver con nuestro comportamiento. Así pues, somos salvos por gracia mediante la fe. Es un don de Dios. No se trata de obras, para que nadie se jacte. Pero luego, puesto que hemos sido recreados en Jesucristo, realizamos buenas obras que Dios preparó para nosotros. En otras palabras, el honor y la gloria le pertenecen a Él. El segundo aspecto del Evangelio eterno es que Jesús vivió una vida perfecta y, mediante su vida perfecta, se vistió de justicia para cubrir nuestra desnudez espiritual. Cada acto de obediencia de Jesús era un hilo que se añadía a la túnica, y cuando Jesús dijo, todo está consumado en la cruz, había tejido una cuerda de perfecta justicia que podemos reclamar como nuestra si lo recibimos por fe. Fíjese en 2 Corintios 5, versículo 21, donde se describe la vida perfecta de Jesús. Dice que habla de lo que el Padre hizo porque lo creó, es decir, el Padre hizo que Jesús, que no conoció pecado, se hiciera pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así pues, fíjense que Jesús no conoció pecado, pero el Padre lo hizo pecar por nosotros. Y eso nos lleva a un tercer aspecto que vamos a estudiar en breve. Este texto afirma claramente que Jesús no cometió ningún pecado. Él no conocía el pecado. El tercer aspecto del Evangelio eterno es que Jesús no solo vivió una vida perfecta y desarrolló una vestidura de justicia que puede darnos si la reclamamos como nuestra, sino que también cargó con nuestra culpa. La culpa por nuestros pecados. Y por lo tanto, Él también sufrió el castigo porque cargaba con la culpa que nos pertenece a todos. El mismo texto en 2 Corintios 5 y 21 de la madrugada nos dice lo mismo. Allí dice, porque al que Jesús, que no conoció pecado, el Padre hizo pecado por nosotros, Él lo hizo. Mira, Él tomó sobre sí la culpa de nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Él cargó con nuestro castigo para que pudiéramos ser reconocidos como justos. Isaías 53, 4 a 6 amplifica esta idea de lo que Jesús hizo a través de su muerte, cargando con la culpa del pecado. Isaías 53 versículos 4 a 6. Dice lo siguiente, ciertamente, aquel que es Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, lo consideramos castigado, herido por Dios. Verás, el Padre está castigando a Cristo porque Él carga con nuestra culpa. Así que, una vez más, lo consideramos castigado, herido por Dios y afligido. Pero Él, es decir, Jesús, fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos extraviado. Cada cual se apartó por su propio camino, pero el Señor cargó sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. En primer lugar, Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Entonces, descubrimos que Jesús nos salva por gracia, mediante la fe en nuestra respuesta a Él. Entonces nos damos cuenta de que Jesús cargó con nuestra culpa. Y, por lo tanto, cargó con nuestro castigo. Y ahora quiero que se fijen en otro versículo sobre este punto en particular acerca de que Jesús cargó con nuestros pecados. En Gálatas capítulo 3 y versículo 13 tenemos las siguientes palabras. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Detengámonos aquí un momento. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Entonces, algunas personas podrían pensar, bueno, la ley es mala porque la ley nos maldice. Pues no, la ley nos maldice porque la hemos violado. No es culpa de la ley.
Es culpa nuestra que la ley nos castigue porque la hemos quebrantado. Entonces, si llego a un semáforo y paso el semáforo en rojo, y un policía me detiene un poco más adelante, sería muy inteligente de mi parte decirle al policía, sabe, este problema se puede resolver muy fácilmente, y eso se consigue simplemente quitando el semáforo. No. El semáforo no tiene la culpa de la multa que me van a poner. El problema es mío. Infringí la ley y, por lo tanto, la ley me maldice, por así decirlo. Así dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Así pues, Jesús nos redimió de la ley que nos maldecía, porque Jesús tomó sobre sí la maldición. Él sufrió por nuestros pecados. Permítanme darles un ejemplo para que podamos entender esto un poco mejor. Fui pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Distrito Central de Fresno durante casi 20 años. Recuerdo que poco después de llegar a la iglesia, tuvimos una reunión de oración inolvidable. Cantábamos juntos, orábamos juntos, compartíamos momentos de comunión, estudiábamos la palabra de Dios, y cuando terminó la reunión de oración, estaba totalmente lleno de energía. Quiero decir, tenía la cabeza en las nubes. Me subí al coche, conduje hasta la esquina, giré a la derecha, luego a la izquierda, y el límite de velocidad es de 45, pero yo iba a unas 60 millas por hora. No estaba concentrado en la carretera, y luego, después de girar a la izquierda en esa esquina, vi la luz del coche patrulla dando vueltas y vueltas detrás de mí. Me detuve y llegó el policía y me dijo, ¿sabe por qué lo detuve? Dije, sí, sé por qué me detuvo. Iba a exceso de velocidad. Él dice, sí, ibas a 60 en una zona de 45. Entonces, le expliqué, ¿sabes? Estuve en una reunión de oración a la vuelta de la esquina. Fue fantástica. Compartimos un momento de comunión. Cantamos juntos, estudiamos la palabra, lo pasamos de maravilla. Me subí al coche y conduje. Ni siquiera me concentraba porque estaba absorto en mis pensamientos. Él dijo, bueno, deberías haber tenido la cabeza en la tierra porque cuando conduces, debes concentrarte en conducir. Y yo dije, lo sé que debería haberlo hecho. Lo siento. Bueno, para resumir, el policía me dijo, veo que lamentas mucho lo que hiciste y que probablemente aprendiste la lección de que debes concentrarte en conducir. Así que esta vez no te voy a poner una multa. Te perdono la multa. Oh, estaba eufórico. Yo estaba feliz. Dije, no tengo que pagar por lo que hice. Y luego, después de que me fui y él se fue, empecé a pensar y dije, este policía hizo lo que no debería haber hecho. Como ves, la función del policía es castigar las transgresiones de la ley. En otras palabras, él no está ahí para perdonar las transgresiones de la ley. Está allí para hacer cumplir la ley en caso de transgresiones. El policía, para cumplir con su deber, debería haberme puesto una multa. Dices, vamos, pastor, agradezca lo que hizo. Escucha, en mi opinión, después de este incidente, el policía no cumplió con su deber. Pero déjenme contarles cómo el policía pudo cumplir con su deber y, al mismo tiempo, tener misericordia y perdonarla. Multa. Usted dirá, ¿y cómo sería eso posible? Bueno, si el policía va a la comisaría, en realidad, va al juzgado y paga la multa que me puso, entonces sería justo porque se castiga la transgresión de la ley, pero también sería misericordioso porque pagaría él en lugar de mí. Creo que entiendes la ilustración. El policía debería haber hecho cumplir la ley y no lo hizo. Sin embargo, usted dice que en la vida real nada como lo que describe podría suceder, donde el policía va al juzgado y paga su multa, y eso es cierto, pero Jesús sí lo hizo. Jesús, por así decirlo, pagó mi multa, mi transgresión. De esa forma, mostró misericordia. Y puesto que la transgresión fue castigada, eso está en armonía con su justicia. Así pues, Él es justo y justificador de quienes acuden a Él. Ahora bien, el cuarto aspecto que Jesús desempeña en el Evangelio eterno es que intercede por aquellos que lo reconocen como mediador. Ahora bien, para que Jesús sea un mediador, o para que cualquier mediador exista en términos espirituales, el mediador tiene que tener 3 características. En primer lugar, el mediador tiene que ser Dios. En segundo lugar, el mediador, es decir, un mediador, tiene que ser un hombre completo. Y en tercer lugar, el mediador tiene que estar libre de pecado. En otras palabras, justo, absolutamente, justo. Leamos algunos versículos que corroboran este punto. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2 y versículo 1. Aquí el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, para servir como abogado ante el Padre, Jesús tiene que ser justo, tiene que estar libre de pecado. Un abogado es alguien que nos representa en un juicio. Fíjense en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Una vez más, el énfasis está en el hecho de que Jesús no pecó. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, fíjense, Jesús es el justo según 1 Juan 2 en 1. Y Jesús está libre de pecado según Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Fíjense también en Hebreos, capítulo 7, versículos 25 y 26. Por lo tanto, también es capaz de salvar completamente